Nuevamente con ustedes dando el repaso de la lección. Sean bienvenidos a www.aula7.com. En esta ocasión estamos dando el repaso de la lección número 4, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y en esta ocasión está nuevamente conmigo Sergio López. Por razones especiales, Sergio, te agradezco que hayas estado conmigo todos estos sábados tras sábados dando el repaso de la lección. Vamos al versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Isaías 8:20 y nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es. Sergio, nosotros sabemos que no hay ninguna iglesia que se diga ser cristiana que no utilice como la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, para respaldar todas nuestras creencias, todas nuestras doctrinas y nuestra teología, que como adventistas del séptimo día nos hace diferentes a las demás iglesias, Sergio, nosotros nos respaldamos en un escrito, está en la palabra. ¿Y qué temas vamos a tocar? Vamos a tocar la tradición. ¿Qué más? En esta semana, acerca de nuestra teología, vamos a tocar 5 puntos importantes que hablan acerca de nuestra tradición, la experiencia que como cristianos hemos vivido de acuerdo al caminar con Cristo y la palabra de Dios, la cultura de donde venimos. Nuestras experiencias, no a mí. Porque tu cultura no es mi cultura. Ni tu experiencia es la mía. No, ni tu razón es mi razón, pero la Biblia, tu Biblia amén, es mi Biblia, así ¿verdad? es. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver lo que nos habla acerca de la tradición. Nos dice que la tradición en sí no es mala, Sergio. La tradición no es mala y nos puede a nosotros a mantenernos unidos a nuestras raíces o del lugar de donde nosotros proveemos. Porque tu tradición de Oaxaca no es la misma a la mía de Guanajuato. Nada que ver las momias con las clayudas, ¿verdad? No, nada. Nada que ver. Entonces, nosotros nos damos cuenta que eso nos ayuda a mantenernos unidos a nuestras raíces. Pero como muchas veces nuestra tradición nos hace desviarnos de la palabra de Dios. Y tampoco nuestra tradición es algo similar a los judíos. Claro que no. Es totalmente diferente. El lugar donde tú y yo proveemos no tiene nada que ver del lugar donde fue escrita la palabra de Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? No traemos la misma tradición. Así es que me llama la atención de este día, de cómo los ancianos, gente respetada, gente que conocía de la iglesia, tenía una tradición en mí. Sí. Ellos tenían tradiciones. De hecho, la tradición que Jesús afrontó cuidadosamente era transmitida, nos dice aquí la lección, en una comunidad judía de un maestro a un alumno. Ahora, ¿cómo nosotros hoy en día transmitimos nuestras tradiciones dentro de la iglesia, Sergio? ¿Cómo nuestras tradiciones que nosotros traemos arraigadas en nosotros cuando emigramos de un lugar a otro, podemos traer y queremos implementar nuestras tradiciones dentro de la iglesia? Es interesante cómo a veces nosotros en la iglesia, yo les decía, es que la iglesia, el servicio se lleva de esta forma, pero aquí en donde nosotros vivimos se toma de una forma diferente. No es lo mismo donde tú creciste a donde estamos viviendo ahorita. O si vamos a otro país, es culturas de tradiciones diferentes, pero la Biblia rompe esas tradiciones y nos hace uno en Cristo. Sí, la lección nos dice que las tradiciones humanas a la larga llegaron a ser un punto que invalidaron la palabra de Dios. Ahora nosotros, ¿cómo tenemos que tener cuidado hoy en día que nuestras tradiciones, las que nosotros tenemos arraigadas, no invaliden la palabra de Dios, Sergio? ¿Cómo nosotros tenemos que tener ese cuidado que sea primero la palabra de Dios en nuestras vidas antes que las tradiciones que nosotros traemos? Sí, es interesante que nosotros a veces mucha gente que no, ¿cuál es el asunto de nosotros? El leer la Biblia. Hay mucha gente que no lee la Biblia y te dicen, dice, tienes que, Dios me ayuda, pero yo tengo que poner lo mío. O sea, como que invalidamos la Biblia porque traemos tradiciones que las venimos a hacer como si la Biblia lo dijera a mí. Sí, aquí nos dice, la palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. Muchas veces nosotros somos más fieles a nuestras tradiciones que a la palabra de Dios.
Ahora, ¿cómo muestras tu fidelidad hacia el Señor? Porque esa es una pregunta que hoy en día nosotros podíamos implementar. ¿Es más fuerte tu tradición que lo que dice la palabra de Dios? No debería de ser, porque nuestro fundamento como adventistas al séptimo día es la Biblia. Si tú tienes alguna contradicción, ve a la Biblia y la Biblia te va a resolver el asunto y va a dejar de ser un problema. La Biblia incluso debe de estar y debería de estar por encima de nuestras tradiciones, incluso por las buenas tradiciones que nosotros tenemos. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben de cotejarse o deben de medirse con la vara de las santas escrituras. Amén. Hasta donde nosotros, con las tradiciones que nosotros traemos, nosotros podemos interferir, podemos ser un punto o una piedra de tropiezo a la palabra de Dios, Sergio. También la lección en esta semana nos habla acerca de la experiencia. Yo estoy segura que la experiencia que yo tengo dentro de la iglesia como adventista del séptimo día no es la experiencia que tú tienes, Sergio. Pero No. déjame, te voy a hacer un comentario. Yo sé que tú tienes muchas experiencias, pero yo recuerdo que, y se lo comentaba yo a mi hijo, que cuando nosotros llegábamos a dar estudios bíblicos a tu casa, muchas veces nos encontrábamos a tu cuñada. Y le decía yo a él que cómo se burlaban de nosotros, que te decían, ahí vienen tus hermanitos, ya Ahí vienen viene otra vez padrecito. los padres, ahí vienen otra vez a cantar. Y hasta cierto punto nosotros nos sentíamos porque nos dolía la forma en la que éramos recibidas. Pero yo recuerdo muy bien el primer sábado cuando tu cuñada se paró en una escuela sabática a dar el tema. Y yo me quedé y dije, wow, lo que hace el amor de Dios, lo que hace el poder de Dios, porque esa persona que antes se burlaba de nosotros, ahora está haciendo lo que tal vez en mi mente, en mi experiencia, yo nunca llegué a pensar que eso se podía hacer. Ahora, ¿cómo tu experiencia te hace afianzarte a las promesas de Dios? ¿O cómo la experiencia que has tenido te hace alejarte de la Biblia, de lo que Dios quiere para ti? Fíjate que yo conocí acerca de la Biblia por medio de mi cuñado Aldo. Y él iba a la casa y nos daba estudios y decía, cuñado, mire, aquí está esto. Y por mucho tiempo, casi alrededor de un año, Noemí, yo me oponía. Él venía, nos daba estudios, me pasaban cosas malas, dejaba de estudiar, volvía a tomar los estudios, cuando dejaba de estudiar venían las cosas bien, no había problemas. Volvía a tomar los estudios, se volteaban las otras cosas como que el enemigo no quería hacer. Pero llegó un momento en mí donde, y me recuerdo bien, era un viernes, que llegué al trabajo, trabajamos, mi manejador se molestó, me dijo que descansara un día, se molestó porque yo ya empezaba a tener ese carácter de Cristo, no me molesté, él se enojó, dice, ya no, te estás castigado 2 días, no vengas en 2 días, yo dije, está bien, se molestó tanto así que me está despedido, era un viernes, y yo le hablé a mi esposa, le digo, ven y levántame, me fue a levantar el trabajo, en lo que llegaba yo le oré a Dios y le dije, Señor, ya no quiero huir de ti, quiero aceptar lo que venga, sea bueno, sea malo. En lo que llegaba fue a otro lugar y apliqué, me dijeron que no había trabajo. Al día siguiente me estaban llamando para decirme que tenía trabajo y me ganando aún mejor. Llega un momento donde mi experiencia debes de tú de dejar de creer en ti y aceptar a Dios. Y eso me recuerda a Elías. Cómo Dios le dio esa victoria sobre los sacerdotes. Y al siguiente momento, él empezó a tener temor de que la reina lo quería matar. Sí, muchas veces la experiencia que tú y yo hemos tenido no es la misma experiencia que David tuvo cuando él iba danzando delante del arca, ¿verdad? Que iba desnudo. La cultura influye mucho en la experiencia que tú tienes. Tal vez la experiencia que vivieron aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios no es la misma experiencia que tú has tenido, no es la misma experiencia que las personas que nos están viendo han tenido acerca.
acerca de ellos, pero nosotros percibimos muchas cosas a través de la experiencia. Percibimos la benignidad de Dios, percibimos la paciencia, el perdón, el amor de Dios a través de cada una de esas experiencias. Ahora nos dice aquí que Dios desea que experimentemos bellezas dentro de esas relaciones que nosotros tenemos con Él, a través del arte, a través de la música, a través de las maravillas de la creación. No es la misma experiencia que tiene un músico a la experiencia que tiene un constructor. No es la misma experiencia que tiene una persona que ha caminado a través de lo largo de su vida con Cristo a una persona que no ha caminado con Cristo. Yo no sé, querido amigo, cuál sea tu experiencia que tú tienes hoy en día, pero sí sé que Dios quiere que tú goces de ese amor, de ese perdón, de esa benignidad que Él tiene para ti, y que algún día, por su gracia, Sergio, ellos, tanto como nosotros, podamos entrar en la Canaán celestial. Y lo que me llama la atención del apóstol Pablo, que nos insta a que no confiemos en nuestros sentidos. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces nosotros en nuestras experiencias debemos no solamente de guiarnos por la experiencia, sino cuidar nuestros sentidos, de que porque Dios hizo en esto, Él podrá seguirme ayudando. Pero cuando tú lo dejas a un lado, ¿será que puede influenciar en ti, Noemí? Pues nosotros no deberíamos de querer experimentar algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, Sergio. Así es. Porque muchas veces nosotros queremos experimentar cosas, pero aquí la lección nos dice que debemos de estar atentos para cerciorarnos que incluso las experiencias que hemos tenido siempre estén de acuerdo con la palabra de Dios y que no contradigan las claras enseñanzas de la Biblia. Ahora, nosotros sabemos que venimos de culturas diferentes, ¿verdad? Que las culturas son parte de nosotros y que todos estamos influenciados o amoldados a cierta cultura. Pero también la palabra de Dios se nos da una cultura específica, aunque no se limita a nuestra cultura. Lo importante de la lección de este día es de que no importa de qué cultura vengas, no importa qué tradición tú tengas, no importa qué experiencia tú hayas tenido, la Biblia trasciende toda la cultura. La Biblia es para ti, querido amigo que nos estás oyendo. La Biblia es algo de donde tú puedes afirmar tu fe como un fundamento para que cuando vengan esos problemas, como dice Sergio, que él pasaba por ciertas indecisiones dentro de su vida, tú puedas tomar una buena decisión, y no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Así vemos que las culturas que rodeaban a Israel, vemos que cómo influenciaron de una forma negativa para ellos. Y es de la misma forma nosotros en la iglesia, tiene que ver con quién tú te relacionas, Noemí. Nosotros debemos de entender una cosa, nosotros no somos ni mejores ni peores que los del Antiguo Testamento, porque en el lugar de donde nosotros vivimos somos influenciados hoy en día, Sergio. Nosotros sabemos que nosotros no debemos de trabajar el sábado, que debemos de guardar el sábado, como nuestra cultura dentro de donde nosotros estamos viviendo, como la sociedad hasta cierto punto te quiere forzar a ir en contra de la palabra. Fíjate que es interesante porque vivimos en una cultura, en un tiempo materialista. Entonces, si tú no trabajas, pues no comes, dicen muchos, ¿verdad? ¿Y cómo dice un refrán? Fíjate que no avanza, ¿verdad? Y eso me recuerda a Judas Iscariote, que él en su afán de querer cosas materiales, aún sacrificó a su amo, a su maestro. Lo sacrificó para ganar unas monedas. Entonces, ¿cómo nosotros en nuestro tiempo la cultura puede afectarnos aún dejar de ir a la iglesia por trabajar, Noemí? Y muchas veces la cultura te influye, pero al final del día eres tú el que toma la decisión, Sergio. Porque gracias a Dios ahorita nosotros todavía gozamos de ciertas libertades, a pesar de que el mundo está como está. Nosotros tenemos ciertas libertades para adorar a Dios hoy en día. Sin embargo,
Tú eres el que tomas esa decisión. Hay un párrafo al final de la lección del día de hoy donde nos dice: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo en la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Entonces, nosotros, dentro de la cultura que nosotros vivimos, somos conscientes de que no debemos aislarnos de ella, pero no debemos de adoptar cosas que vayan en desacuerdo con la palabra. Me gustaría preguntarte a ti que nos estás mirando, ¿qué aspectos de tu cultura están en total oposición a la Biblia? Esa es una buena pregunta para analizar, Sergio. Hoy en día nosotros muchas veces, aunque vengamos de culturas diferentes y de iglesias diferentes, de culturas, tradiciones diferentes, ¿cómo hoy en día el liderazgo de tu iglesia se está adaptando a las nuevas generaciones? ¿Cómo tú quieres evangelizar a nuevas generaciones? Porque tú y yo, creo, Sergio, tenemos más o menos la misma edad, ¿verdad? Sí. Pero las nuevas generaciones, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a esas nuevas generaciones? Nosotros tenemos, tal vez en la época en la que yo vengo, no había tantas redes sociales como hay hoy en día. O te preguntaría, ¿cómo nos consideraría la gente de hace 30 años? Exactamente. Ahora. ¿Cómo nos consideran tal vez los ancianos que han estado en el liderazgo dentro de nuestra iglesia? Nosotros debemos entender una cosa, que como líderes nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. Y tenemos que ir cambiando como va la situación. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir adaptándonos a las necesidades de las nuevas generaciones. Sí. A las necesidades que las nuevas generaciones traen. Pero sin... no debemos de dejar exactamente lo que está escrito en la palabra de así Dios. Es. Una cosa es que nos adaptemos a las necesidades de las nuevas generaciones. Pero la base de nosotros... Otra cosa es que nosotros dejemos por alto lo que está escrito en la palabra de Dios. Tal vez eso es lo que hace falta dentro de nuestras iglesias, el liderazgo. Un liderazgo que se atreva. Y que vaya evolucionando. Que vaya evolucionando. Un liderazgo que vea a futuro, que vea generaciones que estén predicando la palabra de Dios, que no se quede atrás, que nosotros siempre tengamos ese vigor, que a pesar de que estemos ancianos, Sergio, nosotros tengamos el vigor de las nuevas generaciones. Ahora, el otro día nos está hablando acerca de la razón. ¿Por qué tu razón, lo que yo pienso, no es lo mismo que pensaban los escritores de la palabra de Dios? Porque muchas veces queremos nosotros adjudicarnos hoy en día, yo tengo la razón, y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque el texto es clave cuando nos dice en Proverbios 1:7, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y fíjate que este libro tenemos que analizarlo de formas racionales, claro que sí, pero dice que lo debemos de estudiar con fe, porque hay cosas que a veces nos han dicho o hemos escuchado, y hay muchos movimientos teológicos que algunos de ellos se salen totalmente de la fe, de lo irracional. Y empezamos a ponerle que no hay cosas que existieron tales como los milagros, como la creación en 6 días. Y eso nos lleva a dudar de la palabra de Dios en mí. Sí, la lección nos dice que Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Y muchas veces esa capacidad que Dios nos ha dado es la que nos lleva a nosotros a cuestionar lo que está escrito en la palabra de Dios, porque pensamos que nuestra razón es más poderosa que lo que Dios escribió, porque empezamos a cuestionar no solamente los milagros, empezamos a cuestionar la resurrección de Cristo. Y dice la palabra de Dios, claro es que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe, sí. Vano sería el evangelio que nosotros estamos predicando hoy en día. Entonces, ¿por qué es importante
que nuestra razón, que el conocimiento, que el intelectual que tú y yo tenemos, que cada uno de nuestros amigos tiene, lo pongamos primeramente a los pies. Fíjate que una cosa es la razón y el sentimiento, ¿dónde lo ponemos? Que todas las cosas que hacemos las hiciéramos por sentimientos, porque eso está bien, me agradó, me hizo feliz. Eso me trae, fíjate, aunque sería otro tema, la música. Hay muchos cantos que te traen al sentimiento. Y a mí lo que me agrada de los himnos es que te traen a la razón, de meditar en la Biblia. Hay cantos que le acreditamos ciertas cosas y estamos cantando, pero cuando te viene el problema, todo ese sentimiento no te lleva a la Biblia. Pero cuando tú estudias, lees o cantas un himno, él te trae pasajes de la Escritura y te trae a meditar en las cosas de Dios, Noemí. Los sentimientos te pueden engañar si no los conduces a través de la palabra de Dios. Sí, y nosotros debíamos de tener cuidado en eso, porque muchas veces debemos recordar, Sergio, que aún nuestra razón ha sido contaminada por el pecado. Amén. Y por eso es importante que nosotros recurramos a la palabra de Dios. Aún escrito está cuando nosotros la autoridad máxima. Con la autoridad máxima, como lo acabas de decir, cuando nosotros vengan a nuestra mente pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, pedir la ayuda del Espíritu Santo, Sergio, para poder discernir entre una cosa buena y mala. Para cerrar nuestra lección acerca de estos 5 puntos que nosotros hemos estado estudiando en esta ocasión, hablamos acerca de la Biblia. El Espíritu Santo fue el que reveló e inspiró a estos hombres para que pudieran escribir lo que se contiene en la Biblia para los seres humanos. Dice, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios, ni nos extraviará de ella. El Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, es nuestra ancla, es nuestra luz en medio de la oscuridad, Sergio. Y lo que me da a mí esa fortaleza, esa seguridad, es que Jesús, cuando iba, decía, ¿crees en Moisés? Dice, cree también en mí. Dice, porque Él escribió acerca de mí. Entonces, si Él lo menciona es porque a mí me da la certeza de que Moisés fue una persona real, que Dios lo usó. Y yo no debo de dudar de eso. Sí, nosotros debemos de tener una cosa aquí clara. Nos dice que el Espíritu Santo habla a nuestra mente y graba la verdad en nuestros corazones a través de las Santas Escrituras, Sergio. Y aquí también nos dice que nunca debe de interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que obra en armonía con la Biblia a través de ella, para acercarnos a Cristo. Fíjate que me gustaría compartir una historia contigo. La Biblia decía el versículo de memoria que la ley al testimonio, ¿verdad? Sí. Habían unos muchachos que estaban siendo doctrinados por una persona disidente. Y él venía y les daba estudios los domingos, les hablaba de profecía. ¿Quién no queremos conocer de profecía? Pero ¿dónde tenemos que ir a buscar la profecía? En la Biblia. Entonces, él venía y les daba lecciones. Y una de las ocasiones, estábamos en un cumpleaños mío un domingo y decían, nos tenemos que ir porque tenemos que ir al parque y a dar unos temas buenos. Pero no me lo decían a mí, se lo decían entre ellos. Entonces, en una ocasión íbamos manejando hacia el sur. Y empezaron a platicar de Ezequiel 9, que Daniel se levantaría de entre los muertos en el tiempo del fin. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso, Noemí? Dice que los muertos nada saben. Entonces, nosotros no podemos venir y dar de que me habló el Espíritu Santo cuando va en contra de la Escritura, porque eso te lo acabas de leer tú, eso no te va, el Espíritu Santo nunca te va a contradecir con lo que escrito está. Amén. Aquí nos está diciendo que la Biblia brinda una sana doctrina, según 1 de Timoteo 4:6, nos dice, por esto enseñáis a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Nuestra invitación es para que nos sigan acompañando en las redes sociales www.aula7.com. Si esta lección te pareció interesante, la lección de la próxima semana va a estar más interesante. Y también me gustaría invitarlos, Noemí, a los grupos virtuales. Miércoles 7:30 y conmigo los jueves vamos a estar hablando, estamos estudiando acerca de la Biblia, que es nuestro tema de este trimestre. Quédate con nosotros, comunícate, deja tus comentarios www.aula7.com. Sabemos que hay una necesidad de oración, hay necesidad de estar unidos, Sergio, hay necesidad del pan espiritual hoy en día. Agradecemos a la producción, Marcos Terrón está detrás de esta producción con Aula 7. Déjales tu comentario, él eventualmente dentro de la semana pone un mensaje, comunícate con nosotros. No hay pretexto para no estudiar la palabra de Dios en estos tiempos. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trasciende. Recuerden que el centro de la Biblia es Jesucristo. Y el mensaje es la salvación para ti y para nosotros. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.